El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 19 en la mañana, mi saludo, nuestro saludo desde este espacio de noticias de quienes hacemos a primera hora para la ciudad de Santo Domingo, que el día de hoy conmemora sus 53 años de cantonización. Aunque este año, y esta es una nota que publica diario La Hora, no habrá celebración propiamente dicha debido al COVID-19, los santodomingueños tienen presente este día que conmemoran los 53 años de cantonización. Muchos recuerdan que Santo Domingo de los Colorados fue creada como parroquia rural de Quito el 29 de mayo de 1861. En 1883, según decreto legislativo, formó parte del Cantón Mejía. El 6 de noviembre de 1899 es fundada institucionalmente el pueblo de Santo Domingo de los Colorados a través de la gobernación de la provincia de Pichincha. En 1944 regresa nuevamente a la dependencia de la jurisdicción del Cantón Quito y finalmente el 3 de julio de 1967, hace 53 años, mediante decreto legislativo se convirtió en el quinto cantón de la provincia de Pichincha. Así, el 3 de julio de 1967, Santo Domingo fue elevado a la categoría de cantón de la provincia de Pichincha, según el decreto número 079 dictado por la Asamblea Constituyente, publicado en el registro oficial número 161. Y hay que recordar que desde hace 13 años, Santo Domingo se convirtió en la capital de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en el primer y único cantón en ese momento. Luego, cuando se definió la situación del cantón La Concordia respecto del conflicto de pertenencia, La Concordia pasó a ser el segundo cantón de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Así que abrazos, saludos cordiales a los santodomingueños que el día de hoy están de plácemes. Por favor, no se desaten, respeten el distanciamiento, aunque sé que estos llamados caen en saco roto. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha seguridad, las normas de bioseguridad, de bioprotección, asociadas justamente a la necesidad de protegernos, de que se protejan ustedes, estimados televidentes y oyentes de la querida ciudad de Santo Domingo, donde tenemos nuestra audiencia a través de Majestad Televisión y obviamente a través de nuestro espacio de noticias en la radio, y también nos siguen en la transmisión del Facebook Live. Así que les abrazo a la distancia y loor a la ciudad de Santo Domingo, que el día de hoy está celebrando 53 años de cantonización. Bueno, estamos cerrando esta semana de labores, una semana altamente compleja, una semana que en el cierre lamentablemente no nos hemos podido abstraer en el cierre de esta semana tan compleja de seguir hablando sobre, digamos, la noticia que marcó justamente el curso de esta semana y que tiene que ver con el tema de los carnets de discapacidad. Un tema que ha generado mucho dolor y mucha indignación por parte de, sobre todo, quienes de alguna u otra forma tienen relación con personas con discapacidad y de las propias personas con discapacidad. La manera como se habrían emitido carnets de discapacidad. Hay una noticia que a mí me llamó poderosamente la atención el día de ayer en este contexto. Y sobre lo que evidentemente yo les invito y les convoco a no perder la capacidad de asombro. El señor ministro de Salud Pública ayer anunció que cerca de 3,000 carnets con discapacidad fueron entregados por el Ministerio de Salud durante esta etapa de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el Ecuador. El señor presidente de la República, el día de ayer, anoche, generó un pronunciamiento a través de su cuenta Twitter. Dispuse al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, iniciar sumario de institución y denuncia al personal involucrado en los 2.881 carnets falsos, no son 3,000, son 2.281,
pero no son falsos. Seguir las investigaciones en otras instancias y enjuiciar a los portadores de este tipo de carnés por evasión. A ver, aquí hay una imprecisión en el tuit del señor presidente de la República. No son carnés falsos, son carnés reales. La gente que recibió esos carnets está en la base de datos del Ministerio de Salud. Aparece en la base de datos y ayer nos lo explicaba en este espacio de noticias un especialista en esta materia, en los temas aduaneros, el abogado René Lozano, que nos concedió una entrevista y nos señalaba que cuando alguien que tiene un carnet de discapacidad quiere acceder, por ejemplo, al beneficio de la importación de vehículos con las exoneraciones que otorga el Estado ecuatoriano, porcentajes de exoneraciones que dependen del porcentaje de discapacidad declarado en el carnet correspondiente, se hace una precalificación y se digita en la base de datos y ahí aparece la persona que ha sido beneficiaria de ese carnet. No son carnets falsos, son carnets reales. Los carnets existen. Los nombres de estas personas constan en la base de datos. Si constan en la base de datos, no estamos hablando de falsificación del documento, sino del acceso fraudulento a un documento, que no es lo mismo. Por eso yo hablo de que aquí evidentemente hay una imprecisión por parte de quienes manejan la cuenta Twitter del señor presidente de la República. No se trata de falsificación de documentos. Esos documentos no son falsos, al menos así lo entendemos, justamente por las explicaciones que hemos recibido en el curso de los últimos días. Pero vamos más allá. Sean 3,000 o sean 2,281, como dice el señor presidente de la República. No importa, así sea un carnet. Un carnet. ¿Cómo es posible que se hayan entregado carnés de discapacidad durante una etapa en la que el acceso a este tipo de trámites estuvo suspendido por la pandemia del coronavirus COVID-19? El sector público no estaba trabajando, no había acceso a servicios presenciales, se supone que muchos servidores públicos no estaban trabajando en las oficinas. ¿Cómo es que durante el desarrollo de la pandemia hubo gente que trabajó, entre comillas, en el Ministerio de Salud y procedió a continuar con esta asociación ilícita, como la he denominado, gente del Ministerio de Salud, en asociación ilícita con gente de afuera del Ministerio de Salud para poder emitir los carnés? Porque digo, aquí no se trata de ser ni adivino, ni ser investigador, ni mucho menos, sino simplemente aplicar el sentido común. El sentido común. Gente, a ver, está claro que se ha desarticulado una banda, una mafia, que se encargaba de ofertar carnés de discapacidad a $1,300. Hagamos inclusive la operación matemática, si me permiten. $1,300, ¿no? Vamos a suponer que eso es lo que pedían. $1,300. Por 2,281. Ya hicieron operación matemática. Para caerse de espaldas, ¿no? Casi $3 millones. Casi $3 millones. 1,300 por 2,281, que es la cifra que ha dado el presidente, me da $2,965,300. $2,965,300. Casi $3 millones. ¿Se imaginan ustedes? Entonces yo les decía, tenemos a gente que oferta en $1,300, si es que es así, si es que ese es el valor, cada carnet de discapacidad. Si hay esa oferta es porque hay una demanda. Entonces, la demanda aprovecha esa oferta, negocia con el inescrupuloso que desde afuera, una suerte de tramitador. ¿Se acuerdan de los tramitadores que había en el registro civil hace años? ¿Se acuerdan de los tramitadores que había hace años en torno a la concesión de licencias de conducir? ¿Se acuerdan? Sobre todo los de nuestra generación y nuestros mayores. ¿Cómo era cuando uno necesitaba obtener una licencia de conducir?
o algún trámite en el registro civil. ¿Cómo era antes? ¿Había o no tramitadores en este país? Así era. Entonces aquí tenemos, pero los tramitadores, ¿por qué existían los tramitadores del registro civil, los tramitadores de la Dirección Nacional de Tránsito? Porque en ese tiempo no había ANT. La emisión de las licencias era competencia de la Policía Nacional, pero tenían gente que se encargaba de hacer el trámite. Para evitar que, por ejemplo, la persona que necesitaba el documento y que lo hacía por la izquierda a través de un tramitador, le pagaba un billetito y resulta que obviaba algunos pasos para que simplemente llegara y que le tomen la foto. Así era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de lo mismo. En el caso que estoy refiriendo como ejemplo de los tramitadores, había obviamente malos servidores de esas instituciones que en colusión con estas mafias de tramitadores se encargaban justamente de llevar adelante estos ilícitos. Esto es lo mismo. Si tenemos gente que oferta desde afuera para satisfacer una demanda inescrupulosa que también existe para beneficiarse de las subvenciones del Estado, es obvio que adentro hay también una mafia en el servicio público. Hay una mafia en el servicio público. Aquí hay una cuestión, digamos, de asociación entre el sector público y gente de afuera. Y ayer, por ejemplo, recibía un mensaje de una querida amiga, la doctora Cris Rosero, que me hacía referencia a algo súper interesante que no podemos dejar de mirar. Me decía la doctora Rosero, de acuerdo con esto que planteé, yo que había planteado antes, para poner en contexto. Yo había escrito ayer en mi cuenta Twitter, resulta que la venta de carnets de discapacidad ha sido un secreto a voces. Yo, como dije en este espacio de noticias, yo no tenía idea de ese tema. Muchos dicen que han sabido, yo no sabía. Si ha sido un secreto a voces y resulta que hasta futbolistas gozan de ese beneficio, que ya vamos a hablar de eso, ¿por qué nunca antes hicieron algo? Y preguntaba si ya están investigando la complicidad de malos servidores públicos y añadía, si alguien desde afuera oferta fraudulentamente un carnet de discapacidad es porque alguien desde adentro se encarga de ingresar los datos en el sistema del Estado. Y aquí evidentemente hay una asociación ilícita para delinquir. La doctora Rosero me decía ayer, de acuerdo, para la emisión del carnet de discapacidad varios servidores públicos están involucrados, ciertamente, pero de este delito están totalmente al tanto. Miren ustedes lo que plantea nuestra amiga. Están totalmente al tanto las concesionarias que acompañan al cliente y las financieras que dan el crédito. La corrupción es exclusiva de lo público. Miren esta arista que me plantea la doctora Cristina Rosero. Allí también estamos hablando de otro sector que debería ser materia de la investigación. En la misma línea, el amigo Maximiliano Donoso Müller igualmente nos escribía ayer y decía, y a esto adicionaremos todos esos importadores de autos que en campañas en redes sociales ofertan importación de vehículos con carnet de discapacidad. Ahí también algo huele muy mal. Miren ustedes cómo se va desenmarañando esta madeja enorme, tan compleja. Pero ya tenemos la punta del ovillo y vamos poco a poco desentrañando este tema. Entonces tenemos una mafia externa que se encarga de ofertar a aquellos que demandan de forma fraudulenta el acceso a un carnet de discapacidad. Tenemos una mafia interna en el sector público que en asociación con esta mafia externa se encarga de emitir los carnets de discapacidad y que también se beneficia económicamente de este ilícito. Y tenemos estos sectores igualmente externos que forman parte o que formarían parte directa o indirectamente de estas mafias. Las concesionarias que acompañan al cliente, las financieras que dan el crédito, los importadores de vehículos que aparecen en el Facebook. Yo eso también, perdónenme, yo me declaro ignorante de estos temas. Digamos, esta semana nos hemos venido a enterar y estoy seguro que muchos de ustedes por primera vez se enteraron de esto. Pero resulta que en el Facebook hay anuncios, pues.
de venta de vehículos o de importación de vehículos con carnet de discapacidad. Me parece que ayer igualmente esto fue develado por la colega periodista de Teleamazonas, Dayana Monroy, que le ha dado un seguimiento muy interesante a este tema. En el Facebook anuncios, que estoy seguro ya se los bajaron, ¿ah? Con toda seguridad ya se bajaron esos anuncios. Entonces, nótese toda esta colusión, ¿no? Toda esta asociación que existe en torno a un tema totalmente deleznable. Y miren ustedes, gracias Ilrat por este dato. La cuenta Twitter del portal La Historia, que además, hay que decirlo y hay que citarlo, son los colegas del portal La Historia los que terminan develando todo este tema. Ellos son los que generaron las primeras publicaciones. Hay que destacar justamente el rol de los colegas de La Historia. La Historia publica que el SENAE, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, no es la SENAE, sino el SENAE, deshabilitó el buscador que permitía conocer quién cuenta con carnés de discapacidad. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ya no quieren que se siga de alguna forma revisando y develando una información que tiene que ser pública. Aquí no se trata, como dijo una legisladora, tratando de justificarse, señalando que ella tiene una condición, una enfermedad crónica y que es un tema privado que la sociedad no tiene por qué conocerlo. No se trata de eso. Se trata de que el servidor público, se trata que la autoridad, se trata que el dignatario tiene que transparentar estos temas. Ayer, por ejemplo, se publicó, se develó, La Historia lo hizo, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, también tiene una condición de discapacidad, lo cual a mí me llamó poderosamente la atención. Me llamó poderosamente la atención. Como yo decía ayer en el programa de la tarde, en Zoom al Día, y ustedes saben cuál es la postura de quienes hablan, o sea, aquí no lanzamos acusaciones ni pretendemos convertirnos en fiscales, porque ese no es nuestro rol. Nosotros procuramos aquí administrar la criticidad periodística con responsabilidad, siempre procurando ubicar escenarios e insistiendo en la necesidad de que toda persona tiene el derecho a defenderse y a dar explicaciones. El tema es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se demoró prácticamente toda la tarde para poder generar una explicación. Déjenme ver desde qué hora se le pidió una explicación al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde las 2 de la tarde. Que la colega Sol Borja del portal GK pidió un pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un chat de periodistas donde se nos provee información de esta institución. Pidió un pronunciamiento sobre la publicación de La Historia de que el presidente de esa institución, Cristian Cruz, tiene el 81% de discapacidad, lo cual nos llamó la atención porque el hombre es karateca, el hombre es campeón de taekwondo, el hombre tiene fotografías haciendo justamente sus actividades físicas, las artes marciales, etcétera. Claro, algunas personas dicen hay discapacidades que no se notan, que no se ven. Pero digo, una persona como Cristian Cruz en este caso, es la duda que yo me planteé ayer mismo durante el programa de la tarde, una persona que se le ve físicamente sana, físicamente bien, que hace actividad deportiva, que además ha sido campeón de taekwondo. ¿Cómo es que tiene una discapacidad? Este pronunciamiento fue solicitado por Sol Borja desde las 2 de la tarde. Allí, por ejemplo, la colega compartió en ese chat esta información a la cual ya no vamos a poder tener acceso, ya no es información pública porque el SENAE deshabilitó eso. Decía precalificación de exoneración de tributos en importación de vehículos. Es por eso que les digo que no son carnés falsos.
son carnés reales obtenidos fraudulentamente, que no es lo mismo. Los carnés son verdaderos, porque los nombres de los beneficiarios constan en la base de datos. Usted ingresaba al SENAE, precalificación de exoneración de tributos en importación de vehículos, resultado, nombre, Cruz Larrea Cristian Antonio. La información registrada en la base de datos del Ministerio de Salud Pública que sirve de sustento para la emisión de esta precalificación es la vigente a la fecha de la presente consulta. Conforme a lo establecido en la base de datos del Ministerio de Salud Pública, usted tiene un grado de discapacidad del 81%, por lo que de acuerdo al artículo 21 del reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidad es su porcentaje de exoneración del pago de tributos, y ahí aparece el porcentaje de la exoneración correspondiente. Esto, como digo, se pidió una explicación a las 2 de la tarde. Se demoraron más de 4 horas para explicar que el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene 81% de discapacidad visual y auditiva. Dice, según su explicación, que desde el 2009 el CONADIS en ese tiempo determinó ese porcentaje de discapacidad visual y auditiva, resultado de un accidente en un entrenamiento deportivo en la Universidad Central del Ecuador, producto de un golpe en la cabeza. Por tal motivo, tras los exámenes correspondientes, la entidad me entregó el carnet número tal. Sin embargo, esto no impidió que continúe mi actividad deportiva, ya que para competir en artes marciales esa condición no es excluyente, tanto así que gané varios campeonatos mundiales. Con este documento oficial accedí a tener atención médica prioritaria y en el mes de febrero de este año tuve una cirugía de los ojos, de la cual me estoy recuperando. Y añade que esto es muy importante. Nunca he comprado un vehículo bien aprovechando la exoneración tributaria. Indico que mi automóvil adquirido en el año 2015 lo hice pagando todos los impuestos al 100%. Porque esto, creo yo, es lo otro importante. No nos quedemos, que es un poquito lo que yo planteaba el día de ayer, les planteaba a ustedes que nos siguen cada mañana, no nos quedemos solamente en la emisión o quién es el beneficiario. Porque puede haber el caso de que algún político, algún dignatario, alguna autoridad haya obtenido un carnet de discapacidad años atrás o lo haya hecho cumpliendo todos los requisitos y efectivamente tiene una condición. El tema es si fruto de esa condición generó un abuso, y un abuso a través de la importación de un vehículo. Para eso, evidentemente, tiene que haber una investigación, pero ya lo dice el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, yo no soy un especialista, estamos tratando de nutrirnos de los criterios de especialistas. Ayer en la tarde entrevistamos a Javier Torres en Zoom al Día. Anteayer en la tarde entrevistamos a María Cristina Cronfle, igualmente en Zoom al Día, para tratar de entender las lógicas de los porcentajes. De por qué un legislador, el asambleísta Fabricio Villamar, tiene un carnet de discapacidad por una deficiencia auditiva, un carnet de discapacidad que le otorga el 51% por esa deficiencia auditiva, y por qué, por ejemplo, y voy a citar el nombre porque él mismo hizo pública la información, el consultor político Carlos Rabascal, que tiene también una condición de discapacidad, él nació sin una pierna, y él reporta que tiene el 42%. Entonces, claro, yo he hecho estas preguntas de modo público, tratando de recibir, obviamente, explicaciones por parte de quienes conocen mejor de nosotros de estas materias. Como una persona que no escucha bien de un oído tiene el 51% de discapacidad, y como una persona que nació sin una pierna tiene el 42% de discapacidad. No lo entiendo. Pero digo, yo no soy un especialista, trato de entenderlo desde el propio sentido común. Pero puede ser que haya varios tipos de valoraciones, ¿no?, en torno a este tema. Pero es esto lo que ha provocado la molestia y la indignación de mucha gente. Lo que dijo ayer el señor ministro de Salud Pública, en el sentido de que hay futbolistas. El ministro trató de matizarlo, en lugar de manejarlo con mayor seriedad. De verdad que, digamos, en lo personal, yo tenía otra visión cuando designaron al doctor Juan Carlos Ceballos como ministro de Salud, por las credenciales que él exhibía desde su preparación, desde su experticia en el mundo de la medicina, su condición de académico, docente de la Universidad de las Américas, su primera experiencia en el sector público. Pero yo imaginé que con base en esas credenciales, incluso su manejo iba a estar revestido de mayor seriedad. Pero ayer hace una declaración, dice, existen futbolistas que tienen carnets de discapacidad
Esa podría ser la razón por la que no meten goles. Por Dios. Presente la lista de los futbolistas. ¿Cuáles son los futbolistas que tienen discapacidad? ¿Y qué tipo de discapacidad? O sea, eso también me llama la atención. Porque de lo que yo conozco en los clubes, y eso saben los colegas deportivos, habrá que consultarles a los colegas deportivos. Yo entiendo que los clubes les hacen exámenes médicos, pues, para que todo esté perfecto. Y cuando le detectan una condición o una situación que podría complicar su rendimiento deportivo, al futbolista simplemente no lo contratan. ¿Cuántos contratos no se han caído de futbolistas que el momento que se someten a los chequeos médicos resulta que le detectan algo? Le detectan astigmatismo, entonces no ve bien, no le contratan. Le detectan algún problema en la rodilla, no le contratan. Le detectan algún problema en el corazón, no le contratan. O sea, no me cabe en la cabeza, insisto, yo puedo estar equivocado. Es apenas una opinión de quien les habla. Pero, a ver, a mí me encanta el fútbol. Yo sigo mucho las noticias deportivas, las noticias del fútbol. A mí no me cabe en la cabeza, digo, porque yo sé que para contratar a un futbolista en un club le someten a los chequeos médicos. Y si no pasa los chequeos médicos por alguna cosa, por muy pequeña que sea, no le contratan. ¿Cómo es que el señor ministro de Salud dice que hay futbolistas que tienen carnés con discapacidad? Y si es que los hay, muestren la lista de los futbolistas que tienen carnés con discapacidad. Por la propia naturaleza del fútbol profesional. O sea, no entiendo. No comprendo. De verdad, yo no comprendo. Como tampoco comprendo dentro de estos desatinos del señor ministro de Salud que ayer haya hecho una declaración una vez más, por enésima ocasión, sin ningún sustento técnico, sin ninguna explicación científica. Simplemente el señor ministro de Salud Pública hace el día de ayer una declaración que da cuenta del posible retorno de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, de la Liga Pro, para el próximo 25 de julio, pero no invocó cuestiones científicas, cuestiones médicas, las medidas de bioseguridad y de bioprotección para los futbolistas, qué van a hacer los clubes, porque hay clubes que ni siquiera le pagan el salario, una parte del salario a los trabajadores, menos aún van a tener protocolos de bioseguridad. O sea, no nos habló de eso el ministro de Salud. Ayer nos dijo que va a proponer al COE Nacional el retorno de la Liga Pro el 25 de julio como un homenaje a Guayaquil en sus fiestas. ¿Les parece justo que una autoridad que es la principal autoridad sanitaria del Ecuador emita el argumento de que va a proponer al COE Nacional el retorno del fútbol profesional el 25 de julio en homenaje a las fiestas de Guayaquil, sin invocar o sin señalar las cuestiones científicas o médicas, sin explicar cuáles van a ser los protocolos? Vean, yo me muero porque regrese el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me muero porque regrese el fútbol. Pero las cosas hay que hacerlas bien, pues. Yo mismo he dicho y les he contado a ustedes, yo soy pelotero dominguero de la Carolina. No juego fútbol desde la primera semana de marzo. Hasta la primera semana de marzo jugué fútbol. Creo que fue el 7 de marzo. Fue el último día que pisé la Carolina. Desde marzo no peloteo. Me muero por pelotear. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo ir a la Carolina a pelotear? Con esta situación, con esta situación que estamos viviendo. Y ya nos hablan de que se va a habilitar el fútbol profesional el 25 de julio como un homenaje a Guayaquil en sus fiestas. Señor ministro Juan Carlos Ceballos, con todo respeto, ¿cuáles son los protocolos para el retorno del fútbol profesional? Ya coordinaron, por ejemplo, con el Orense o con Liga de Portoviejo o con el Olmedo de Riobamba, que son equipos que tienen una grave situación económica, por mencionar a tres. Porque la crisis económica del fútbol ecuatoriano afecta a casi todos. A casi todos, por no decir todos.
Pero hay unos clubes más desorganizados que otros. Evidentemente la situación de Liga de Quito, de Emelec, de Independiente del Valle, no es la misma que la de Liga de Puerto Viejo, que la del Deportivo Cuenca, que la del Olmedo, que la del Orense. No es lo mismo. Pero aquí en el Ecuador hay deficiencias, pues. No se trata de decir el 25 de julio como un homenaje a Guayaquil en sus fiestas. Por eso yo ayer en el Twitter decía, esa declaración del señor ministro de Salud, de los creadores de aquella famosa frase del peor virus es el miedo, ¿se acuerdan? El peor virus es el miedo, que apareció en un comunicado de prensa de la gobernación de la provincia del Guayas con el escudo del Barcelona en la parte de abajo, a través de la cual el señor gobernador de la provincia del Guayas decía que cumpliendo los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud, el partido Barcelona Independiente del Valle se va a jugar con público. Cuando 4 días antes el partido Barcelona Liga de Puerto Viejo se jugó sin público, sábado 29 de febrero, porque ese día se anunció el primer caso de COVID-19 positivo en el Ecuador. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el río después del 29 de febrero? Ese día suspendieron los espectáculos públicos en Guayaquil, se suspendieron conciertos, se suspendieron reuniones en Guayaquil, Guayas y en la provincia de Los Ríos. Y 4 días después deciden que se juegue con público un partido de Copa Libertadores de América. A ver si analizamos con cabeza fría estos temas, ¿ah? A ver si los analizamos. Y dejamos de verdad esos anuncios metiéndole aparentemente sal, queriendo matizar, por ejemplo, de los futbolistas que por eso no meten goles. Denos la lista, señor ministro. Estoy seguro que los colegas de la prensa deportiva están esperando que les entreguen la lista de los futbolistas. No me cabe en la cabeza, créanme, no me cabe en la cabeza que un futbolista tenga un carnet de discapacidad. No me cabe en la cabeza. Al menos un futbolista profesional, ¿cómo es que tiene carnet de discapacidad? ¿Qué es un futbolista de la Liga Pro? ¿De la Serie B? No entiendo. Creo que los anuncios deben estar matizados de respuestas, de sustentos y de concreciones, y eso no es lo que ha ocurrido. Gracias, Néstor. A propósito de lo que les decía, y retomo lo que estábamos señalando respecto de estos otros elementos que ya nos habían alertado Cris Rosero, Maximiliano Doso Müller, de estas ofertas que uno encuentra en la internet, que uno encuentra en el Facebook. Gracias a Néstor Aguilera. Hablando del Facebook. ¿Qué dice por aquí en el Facebook? Vehículos exonerados Ecuador. Hay una página que se llama así. Y ya han escrito la noche del miércoles un mensaje cerca de la medianoche. Informamos al público que queda suspendido todo trámite de importación de vehículos hasta nuevo aviso de las autoridades competentes y se manifiestan las resoluciones tomadas en estos casos por las irregularidades presentadas y que son de dominio público. Vehículos exonerados Ecuador. Ahí están las fotografías de los vehículos. Dice, para la importación del vehículo, autorización de importación emitida por el SENAE, registro de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, certificado único de calificación de discapacidad, copia del carnet de discapacidad, copia de la cédula, copia de la licencia tipo F, en caso de que sea la persona que conducirá el vehículo. La información es referencia del programa de CONADIS y está sujeta a cambios. Esto se encuentra en el Facebook. Gracias, Néstor. Tremendo aporte el tuyo, amigo. Y pregunta el colega, ¿será posible jurídicamente retirar los permisos de circulación de todos los vehículos importados en los últimos años para que sean sometidos a evaluación caso por caso? Quizá así se les pudiera cobrar en las siguientes matrículas los impuestos por los valores no pagados. Me temo que caerán como siempre los peces chicos y no los peces gordos. El presidente califica en fuertes términos a quienes abusaron de esto, pero mantiene en su gobierno a los nombres señalados. Me parece interesantísimo lo que dice Néstor. El director del Centro de Inteligencia,
Juan de Howitt tiene un carnet de discapacidad, él ha hecho una explicación. Yo quisiera saber si esa explicación es suficiente, si no será tal vez de suspender a ciertas autoridades, a las autoridades señaladas, hasta que se aclaren los temas. Se habla también del director general del IES, que tiene un carnet con el 40% de discapacidad. Ayer, por iniciativa del asambleísta Marcelo Holguín, se planteó el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del análisis de este tema y sé que la sesión se suspendió. Finalmente no hubo resolución por parte de la legislatura sobre este tema. Suspendieron. Pues este tema tiene que ser debatido porque hay legisladores que constan, son varios legisladores que constan allí y el tema debe ser aclarado. ¿Cómo accedieron al carnet de discapacidad? Si lo hicieron de modo lícito, de modo fraudulento. Si lo hicieron de modo lícito, esa licitud en el acceso al carnet de discapacidad les permite importar vehículos de alta gama. Hay un abuso, y eso es lo que se denuncia y eso es lo que ha molestado a mucha gente, en la utilización de un beneficio a través del cual es el Estado el que termina perdiendo porque no recibe los impuestos que recauda fruto de esta subvención. Y por cierto, para algunos que solamente miran el árbol y no el bosque, no pretendan matizar, diciendo que si los aranceles para la importación de vehículos fuesen menores, no se cometieran esas irregularidades. Por Dios. Gente de no creer, pronunciándose de esa manera, echándole la culpa de estos ilícitos, de haberlos, o de estos abusos que deben ser investigados, echándole la culpa a los aranceles altos que existen en el Ecuador para la importación de vehículos. A veces la estupidez humana raya en el ridículo. De verdad. Terminan quedando en la ridiculez con esas declaraciones. Corrupción es corrupción, abuso es abuso, con o sin aranceles altos. No pretendan matizar ni vernos la cara. Como les digo, hay gente de no creer, gente que uno considera que es, digamos, medianamente inteligente. Si quieren, sí, está mal eso, pero también hay que entender que si los aranceles fuesen más bajos, que no sé qué, por Dios. Tratando de encontrar explicaciones. Y ojalá que no tengamos memoria corta, porque la semana se termina hoy. Créanme, pese a la coyuntura, yo me comprometo a hacer un esfuerzo, porque siempre habrá temas para comentar, pero me comprometo a hacer un esfuerzo para seguir hablando de este tema. Para poder seguir hablando de este tema. Hay un montón de temas que también han ocurrido en esta semana. Despidos, más despidos en el sector público que no los hemos podido comentar, los vamos a comentar el lunes, eso sí. Pero me comprometo a seguir hablando justamente sobre este tema y dar seguimiento y seguir insistiendo en que estos temas deben ser aclarados. Ya basta de vernos la cara, de verdad. Nos ven la cara. Y como cada día aparece algo diferente, se aprovechan de la memoria corta que tenemos los ecuatorianos para pasar a otro tema. Yo les invito, les convoco, queridos oyentes, televidentes, internautas, a no olvidarnos de este tema, a darle el seguimiento que corresponde. Y por favor, no pierdan la capacidad de indignación. Indígnense, moléstense, disgústense, reclamen. Reclamen. Y cuestionen a aquellos que, anteponiendo la estupidez por encima del sentido común, pretenden justificar este tipo de abusos, al decir que si los aranceles fueran más bajos, se evitaría este tipo de cosas. De verdad que terminan siendo... quiero utilizar un término que no sea ofensivo para quienes probablemente tienen alguna condición. El más suave que encuentro en mi cabeza es el que acabo de decir, estúpidos. Terminan siendo estúpidos los que pretenden matizar aquello.